nuevamente con ustedes en su programa Rigoto Sports. En esta edición hablaremos del evento más importante del deporte a nivel mundial, como son los Juegos Olímpicos, y en particular de la participación que ha tenido Colombia en este gran evento internacional. Los Juegos Olímpicos, que en su versión moderna se empezaron a desarrollar en el año de 1896 en Atenas, en Grecia. Colombia ha participado en 19 ocasiones, de las cuales ha obtenido 28 medallas, 5 medallas de oro, 9 medallas de plata y 14 medallas de bronce, desde su primera participación en el año 1932 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en California, los Estados Unidos, hasta la última recientemente en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 2016. Colombia inició pues su participación olímpica en el año 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos, con la participación de un solo atleta, el señor Jorge Perry, un boyacense nacido en Samacá, quien mandó una carta al Comité Olímpico Internacional solicitándole que le permitieran participar por Colombia, invitación que le fue aceptada, y el señor Perry, hijo de padre inglés y de madre española, participó por Colombia, siendo el único atleta en esas justas en ese año 1932. Participó en el maratón, la prueba del maratón, la cual no terminó porque cuando iba corriendo el 10º kilómetro se desmayó. Sin embargo, recibió del Comité Olímpico Internacional una mención de honor y un reconocimiento por su espíritu deportivo y por sus ganas de poder participar en ese evento. Como dato curioso, Perry, posteriormente ya como profesor de educación física, fue maestro del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez cuando éste estaba estudiando en el Liceo de Varones en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Posteriormente, en el año de 1936, en los Olímpicos de Berlín, en Alemania, Colombia siguió participando, esta vez ya con una delegación de 5 atletas, y en estas no tuvimos una mayor figuración. Posteriormente, en el año de 1948, en los Olímpicos de Londres, en Inglaterra, fue la primera vez que Colombia tuvo una participación con más deportes diferentes al atletismo. Hubo nadadores y hubo representantes de esgrima, donde se destacó un deportista colombiano llamado Emiliano Camargo, quien llegó a esos Olímpicos sin una mayor figuración o sin unas mayores expectativas, y llegó sorpresivamente hasta las semifinales. Y desafortunadamente, habiendo llegado a las semifinales, le tocó retirarse por una herida que había sufrido en su brazo derecho y que no le permitió continuar en la competición. Siguiendo a lo largo de la historia de la participación colombiana en los Juegos Olímpicos, habría que destacar la primera participación de las mujeres en representación de Colombia en estas justas, y fue en el año de 1968 en los Juegos Olímpicos en Ciudad de México, donde 5 mujeres por primera vez representaron al país. Y habría que destacar especialmente a la deportista Olga de Angulo, quien a sus 13 años, a sus escasos 13 años, siendo apenas una niña, representó a Colombia en esa ocasión en la natación. La señora de Angulo, lamentablemente, años después falleció en Canadá, el país en el cual ella vivía. La primera medalla olímpica para Colombia fue en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. En la 8ª participación de Colombia en unos Juegos Olímpicos tuvimos nuestras primeras medallas. En esa ocasión, en la competición del tiro móvil de 10 metros, también conocido como tiro al jabalí,
en la prueba de tiro, en la competición de tiro deportivo, el barranquillero de origen alemán Helmut Bellingroth ganó medalla de plata para Colombia, y en el boxeo tuvimos 2 medallas de bronce con los pugilistas cartageneros Alfonso Pérez y Clemente Rojas. Pasaron luego 12 años, 3 olimpiadas más, para que en los Juegos Olímpicos de 1984, que se volvieron a desarrollar en ese entonces en Los Ángeles, en California, los Estados Unidos, Helmut Bellingroth repetiría nuevamente en el blanco móvil, en el tiro al jabalí, con una nueva medalla de plata, convirtiéndose de esta manera en el primer deportista colombiano que también lograba 2 medallas olímpicas. Posteriormente, en el año de 1988, en los Olímpicos de Seúl, en Corea del Sur, el boxeador colombiano Jorge Eliezer Julio Rocha obtuvo medalla de bronce. Julio Rocha posteriormente fue campeón mundial de boxeo a nivel profesional. Los siguientes Olímpicos, en 1992, que se llevaron a cabo en Barcelona, en España, se destaca la obtención de la primera medalla olímpica para una mujer colombiana, obtenida por la atleta antioqueña Jimena Restrepo, quien fue medalla de bronce en esos Juegos en la prueba de los 400 metros planos. Pasaron luego 8 años para que Colombia volviera a obtener medallas en los Juegos Olímpicos, y fue en Sydney, en Australia, en el año 2000, donde Colombia obtiene su primera medalla de oro olímpico, su primer título olímpico logrado por una mujer en la halterofilia, en el levantamiento de pesas hasta 75 kilogramos. La vallecaucana María Isabel Urrutia obtuvo el mayor logro en ese momento para la historia del deporte colombiano. Urrutia, que posteriormente, después de abandonar el deporte, estuvo por los lados de la política y fue representante a la Cámara, estuvo en el Congreso colombiano. Desde ahí y por los siguientes 5 Juegos Olímpicos hasta los últimos en Río de Janeiro, en Brasil, Colombia siempre ha venido avanzando, ha venido mejorando y ha venido cosechando medallas cada vez de una manera más importante. En los Juegos Olímpicos de Atenas, en Grecia, en el 2004, se obtuvo 2 medallas de bronce, una con la ciclista de pista María Luisa Calle, antioqueña ella, quien después de haber logrado esa medalla se la habían quitado, la habían sancionado por un presunto consumo de sustancias dopantes. Sin embargo, ella después vino en una fuerte defensa, una fuerte lucha para poder demostrar que lo que ella había consumido era un medicamento para atender una afección de salud que tenía, y finalmente lo pudo demostrar y le fue devuelta su medalla de bronce. En esos Juegos Olímpicos también se obtuvo una segunda medalla de bronce con la levantadora de pesas Mabel Mosquera. Luego, en los Juegos Olímpicos de Beijing, en China, en el año 2008, Colombia tuvo 2 medallas de plata con los levantadores de pesas Diego Salazar y Lady Solís, y además una medalla de bronce con la luchadora Jacqueline Rentería. Posteriormente, 4 años después, en Londres, en Gran Bretaña, en el país inglés, en el año 2012, Colombia da un gran salto en su desempeño en las participaciones olímpicas, logrando hasta ese momento su mejor actuación con 8 medallas. Una medalla de oro con la biciclosista antioqueña Mariana Pajón, que lograba así su primer oro olímpico. 3 medallas de plata con la saltadora en triple, la atleta Katherine Ibargüen. También tuvimos una plata en esos Juegos Olímpicos, la única que hemos tenido hasta ahora en el ciclismo en ruta, con el ciclista antioqueño Rigoberto Urán en una final
bastante parejo, perdiendo el título al final en el remate final en el sprint. Y también una medalla de plata con el levantador de pesas Óscar Figueroa. Y 4 bronces con la luchadora Jacqueline Rentería, que lograba así para ella su segunda medalla olímpica después de la obtenida en Beijing. Yuri Alvear en judo también obtuvo medalla de bronce. En el BMX masculino, el antioqueño Carlos Mario Oquendo. Y en taekwondo, el joven Óscar Muñoz, que fue gran sorpresa, ganando una medalla que en ese momento no se tenía en las cuentas del equipo colombiano. Luego, 4 años después, y en los últimos y más recientes Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, en 2016, Colombia tenía el gran reto de lo hecho, o superar lo hecho en Londres, y lo logró. Se lograron nuevamente también 8 medallas, pero en esta ocasión se lograron 3 medallas de oro para convertirse en el más importante logro en una competición deportiva para nuestro país. Estos oros históricos para nuestro país fueron con el levantador de pesas Óscar Figueroa, que llegaba hacia su segunda medalla olímpica, después de la plata conseguida 4 años atrás. Situación similar para la bella morena saltadora en triple Katherine Ibargüen, que lograba su primer oro olímpico y su segunda medalla en unos Juegos, después de la plata conseguida en Londres. Y el segunda medalla de oro olímpico para la bella y potente biciclosista antioqueña Mariana Pajón, quien se convierte así en el único deportista colombiano hasta el momento en lograr 2 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. En estos Olímpicos de Río, Colombia obtuvo 2 medallas de plata con la judoka Yuri Alvear, que también llegaba así a su segunda medalla olímpica. En el boxeo, Jubergen Martínez logra medalla de plata para Colombia y 3 bronces para la boxeadora Ingrid Valencia, siendo así la primera boxeadora mujer en lograr una medalla olímpica. En BMX, Carlos Ramírez obtiene medalla también de bronce. Y en levantamiento de pesas, Luis Mosquera, quien había sido en la competición 4º, pero que finalmente obtuvo la medalla de bronce por la descalificación por doping de quien había sido el deportista que había logrado en la competencia ese 3er lugar. Lo cual pues con esto se logra la sumatoria de las 28 medallas que ha logrado nuestro país. 14 mujeres y 14 hombres lo han logrado. Los deportes donde más medallas se han podido lograr están las pesas, con un total de 7 medallas, 2 de ellas de oro. También está el ciclismo, donde hemos logrado 6 medallas, el boxeo con 5 medallas y el atletismo, el deporte base, ha logrado 3 medallas, una oro, una plata, una bronce, todas logradas hasta el momento por mujeres, Katherine Ibargüen y Jimena Restrepo. Esa hasta ahora ha sido la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Se sigue trabajando fuertemente, se sigue preparando fuertemente, cada vez más con un mejor apoyo tanto del ente gubernamental como de la empresa privada que se une a apoyar a los deportistas. El Comité Olímpico Colombiano ha hecho últimamente un gran trabajo ahora y estos últimos años en cabeza del señor Baltasar Medina, y Coldeporte Nacional ahora vuelto Ministerio del Deporte en cabeza del doctor Ernesto Lucena, también en un gran trabajo para seguir apoyando el deporte colombiano. Y ya estamos muy cerca, a menos de un año, de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón, el próximo año. Y ya ahora, recientemente al corte del mes de octubre, mes que acaba de pasar, ya hay 15 deportistas colombianos que han logrado su cupo
a estos próximos Juegos Olímpicos, entre ellos Caterine Ibargüen, que tiene ya su cupo olímpico en 2 competiciones, en salto triple y también en el salto largo, y también atletas como Anthony Zambrano, que recientemente viene de obtener medalla de plata en los campeonatos mundiales en la prueba de los 400 metros planos y que estará como una de las cartas importantes de Colombia para los próximos Juegos Olímpicos, tanto en esa prueba individual de los 400 metros planos como en la posta de 4x400, donde también Colombia ya tiene su cupo. Y se espera que muchos otros deportistas colombianos más empiecen a seguir asegurando su cupo para poder superar los 147 atletas que representaron a Colombia en los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Bueno amigos, ese es el programa del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado, espero les sigan dando likes, sigan inscribiéndose y nos sigan enviando sus comentarios. Muchas gracias, que estén muy bien y que sigan disfrutando de Rigoto Sports. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.